expresar un agradecimiento desde el Instituto de Derecho Procesal a todas las autoridades aquí presentes de los distintos poderes, al Consejo Directivo del Colegio de Abogados por todo el apoyo que nos brindaron, porque sin el esfuerzo que hicieron esto no hubiera sido posible, a los asistentes, que vemos que afortunadamente esto ha generado una importante convocatoria y inquietud, al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por habernos convocado para ser sede de las preparatorias del encuentro que se va a llevar a cabo en Paraguay en el mes de septiembre, y un agradecimiento muy especial a los panelistas y profesores invitados, sobre todo aquellos que se trasladaron desde otras provincias y desde otros países, dejando sus ocupaciones para venir a compartir con nosotros sus conocimientos. Desde el Instituto consideramos muy relevante y muy importante tomar esta posta que nos daba el Instituto Panamericano de llevar adelante estas jornadas para debatir justamente y analizar la propuesta de código modelo para Latinoamérica, para la materia no penal, elaborada por el Instituto Panamericano. Esto obviamente no solo es relevante para todos los operadores del derecho, porque nos permite abrir un poco nuestras mentes de lo cotidiano y analizar las novedades que este proyecto convoca, sino que también, como vienen diciendo las personas que me precedieron, importa algo de relevancia en este momento para nuestra provincia, que va a comenzar el trabajo en la reforma procesal de la materia no penal. Entonces, desde el Instituto justamente creo que se puede llegar a cumplir este anhelo que teníamos de que estas jornadas sean un aporte más en este trabajo que se viene realizando, sobre todo para que el proyecto, que esta es nuestra intención, el proyecto de código o el código que se sancione en nuestra provincia para la materia no penal, sea justamente el producto de consensos obtenidos después de debates, intercambios y análisis, y no que sea el fruto de la implementación irreflexiva de modelos ajenos a nuestra realidad y cultura. Por otra parte, como ya se dijo, en este encuentro vamos a abordar cuestiones vinculadas con el proceso penal, justamente con la puesta en práctica que se ha venido llevando a cabo del sistema acusatorio, las últimas modificaciones legislativas en materia de prisión preventiva y los debates que está generando dos temas tan importantes como este de la prisión preventiva y el rol de la querella en el proceso penal. Un poco para comentarles rápidamente, la dinámica va a ser a través de conferencias y paneles. Van a venir los conferencistas, se va a llevar a cabo cada panel y después de cada panel va a haber un espacio para el debate, para pedir la palabra, para dudas o aclaraciones que puedan surgir. Bueno, en el día de hoy van a haber dos paneles de procesal civil y dos conferencias. El día de mañana, en la mañana, van a ser dos paneles de procesal penal y una conferencia que cierra los paneles. Y en la tarde va a ser el panel de procesal administrativo, si se quiere, y también viéndolo desde las medidas cautelares, y van a haber tres conferencias de los profesores invitados. Bueno, para dar inicio entonces a estas conferencias, yo voy a presentar a quien tiene a cargo la conferencia inaugural, que es el doctor Manuel González Castro, que nos acompaña y viene desde Córdoba. Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, es director también de la Sala Procesal del Colegio de Abogados de Córdoba. Y bueno, la conferencia que nos va a dar es Principios y Reglas Procesales, consagración y funcionamiento en el Código Modelo para la Justicia No Penal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Los dejo con el profesor. Muchas gracias, Gabriela. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al Colegio de Abogados que nos recibe en este auditorio tan bonito que alguna vez he podido compartir. A los poderes de la provincia que también están presentes, al presidente
del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, al presidente emérito del Instituto, al maestro doctor Alvarado, al señor secretario general del Instituto, el doctor Omar Benaventos, y a todos los colegas, y en especial, no se pongan celosos, a los colegas, amigos que hemos compartido unas pizzas de Felda. Así que gracias a todos y realmente feliz de poder estar acá en Neuquén. Estoy con un problema. Venían con una conferencia armada. Habíamos hablado 20.000 veces. Escuché un panel donde hay unos vientos de reformas muy grandes. No sé si hablar de lo que traje, si contarles algunas experiencias personales y darles una receta de cómo se hace un pollo al disco, no sé qué hacer, porque realmente esto me ha cambiado. El hecho de ser director de la sala del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba por 3 periodos ha llevado a que haya podido participar en la última comisión de reforma del Código Procesal Civil en el gobierno inmediato anterior para adecuarlo a este Código Civil y Comercial de la Nación, y donde fuimos sorprendidos con un anteproyecto que había sido rechazado por la colegiación de la abogacía organizada en el año 2007, se nos pedía solamente aprobar o no, prácticamente de lo cerrado, y Córdoba tiene 11 colegios de abogados, y en ese momento lograron que los 11 colegios de abogados actuáramos de idéntica manera sin importar los colores que estaban integrados. A ver, donde 2 abogados están nunca hay acuerdo, 11 colegios, todos de acuerdo para rechazar ese proyecto. Con el gobierno actual de la provincia se nos quiso dar en una jornada donde hubo alguna persona acá también de la provincia que participó, de lo que dice Neuquén, el Ministerio de Justicia nos quiso vender un enlatado del CEJA, muy de moda, muy de aquello. Logramos, bueno, yo fui moderador de esa jornada, agradezco al Ministro de Justicia que me haya invitado en esa oportunidad, y después, como era tan bonito esto, hicimos una propuesta del 1 por 1, no hablo de Menem, era 1 por 1, Caballo era cordobés, que era el 1 por 1, ahora el 1 por 1 era uno que me traía ellos, uno que traíamos nosotros, uno de Neuquén, Pascuarelli, uno de Perú, fulano, uno de Buenos Aires, otro, uno de Rosario, trajimos todos. Después de esa jornada que se hizo en el Colegio de Abogados de Córdoba, una hermosa jornada, ese proyecto por lo menos hace más de un año que no se ha vuelto a hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar, pero por sobre todas las cosas, nos ponemos a estudiar, que es lo que en Argentina nos está pasando, y dejamos de pavear, y dejamos de perorar sobre cualquier cosa bajo el nombre de procesal, la reforma se puede llegar a hacer y a hacer en serio. A eso los invito, y sobre todo a los jóvenes. Pónganse por favor a estudiar como todavía nos ponemos a estudiar los que, no más viejos, porque yo no soy más viejo que ustedes, los que tenemos más kilos. Dicho esto, vamos a ver, voy a tratar de organizar un poco lo que traje y lo que se puede aportar de lo que escuché. El tema que me invitaron a dar es principios procesales, conforme está regulado en el proyecto de Código Procesal General del Instituto Panamericano. Pero antes, quiero ver una visión genérica de qué es lo que hablamos de principios, porque de eso tenemos discusiones varias. He sido convocado a compartir con ustedes algunas ideas de los principios procesales, y en especial de aquellos que así son enunciados o denominados por el proyecto de Código Procesal del Instituto. Y Javiela, vos que me diste el tema, te agradezco personalmente, porque quiero confesarles que es uno de los temas que más me apasiona desde que soy estudiante.
Por ello, y algo que también voy a callar, les voy a pedir la licencia o una licencia, y si no me dan la licencia la voy a tomar lo mismo, para referirme a un hecho particular que me movió a comprender y estudiar esta cuestión. Yo era estudiante de Derecho Procesal, la profesora, o el profesor para no identificar, hablaba de principios procesales y una vez decía que uno era un principio, que el otro era una regla. Era un muchacho inquieto, empecé a leer los distintos autores y vi que lo que para uno era un principio, para el otro era una regla, para el otro era un sistema, y nadie se ponía de acuerdo qué era qué. Vuelvo a la clase, levanto la mano, ¿hay profesores acá? ¿Vieron qué molesto cuando te levantan la mano y dicen, ah, mierda? Levantan la mano, digo, doctora, doctor, no por las dudas, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un principio y una regla procesal? Porque para fulano son estos, para sultano son estos, para perengano son estos, para él son estos. Y esa profesor, tomó su cabello, se lo acomodó, te balanceó un poquito. Y tras 10 segundos, esos 10 segundos de silencio que son los 10 segundos más interminables, ¿no? Dijo algo parecido a esto. Mire, vea, le faltó el osea maradoniano, ¿no? Porque yo hubiera sido, mire, vea, osea, los principios son algo importante y las reglas menos importantes. Entonces me di cuenta que mi educación procesal estaba en esas manos. Por lo tanto, también me di cuenta de muchas cosas, fue un despertar a la vida. Me di cuenta que se habían puesto de moda muchos habladores y que con una manía epidémica salían a perorar a cántaros, según fueren sus temas o sus humores, como lo hizo esta fámula de las ideas posmodernistas, fámula o fámulo por las dudas. En esa clase también me di cuenta de que el derecho procesal era sencillo, era simple, porque lo natural y lo lógico es simple. Pero profesores como esos lo tenían con un humo oscuro para que no comprendiéramos, como si de culotar se tratara. Era como si la ciencia hubiera abandonado al proceso en manos de vaya a saber quién. Y en definitiva, troleras ideas comenzaban a tener patente en el derecho. Les aclaro que trolera no tiene nada que ver con la perspectiva de género. Es mentiroso. De este modo, se empezó a pregonar, vamos hacia un derecho procesal de principios. Fue uno de los temas de uno de los congresos nacionales. Y ante tal canto de guerra, según surgían varias preguntas al respecto, una de ellas que eran los principios, pero si podríamos o pudiéramos definirlos, cuáles eran los principios y en definitiva cuántos. Y si además, si los cuáles y cuántos principios fueran tan pocos como solamente 5 nos propone Alvarado, y si además esos 5 solamente pudiéramos reducirlo a 1, ¿por qué no enunciar más principios?
¿por qué no inventar más principios? ¿En qué cambiaría la cosa procesal si ahora le sumamos principios conforme lo que vamos leyendo en las normas que se van acumulando en nuestro vigente? La respuesta me la da el mismo concepto de principio en un marco antropológico actual. En primer lugar, vamos a decir que principio es una verdad aceptada y como tal es anterior al ordenamiento jurídico positivo. El ordenamiento jurídico positivo, en última instancia lo que hace es construir sobre esta verdad reconocida y asumida, o en última cuestión puede tomarse también la tarea de convertirlo en norma positiva. Me atrevo a decir que el principio no es una cuestión de medidas, porque la medida va hacia lo externo y superficial. Decía allí que nunca nos emborrachamos lo suficiente. Eso es una cuestión de medida, sino una cuestión cualitativa, y como cuestión cualitativa está ligada al mismo ser, en lo más íntimo y profundo de la cosa. Y acá hay tres palabras que quiero que vayamos guardando: ser, intimidad y profundidad. Cuando nos preguntamos por el ser profundo del proceso, lo vinculamos a un fin. Mientras que si nos detenemos en lo cuantitativo, lo vemos referido al poder y desvinculado del fin. En concreto, el principio que mira el ser del proceso en lo profundo lo hace en un esquema nuclear, mientras que las otras propuestas lo hacen con un esquema dualista, disociado y con riesgo de desborde. Y acá me voy a detener. El principio va a lo nuclear. El principio me dice qué es el proceso y qué no es el proceso. Cuando yo nombro principio a lo que no lo es, pierdo la vista de lo nuclear, pierdo la vista de lo esencial y me voy al caparazón, me voy a la manifestación, me voy solamente a lo fenoménico, y allí empiezo a negar el mismo núcleo del ser. Esto es de una trascendencia tremenda. Cuando nosotros escuchamos las quejas de la justicia, en definitiva, vemos que se está hablando de los desbordes, ¿o no? Se está hablando de que la justicia no llega a tiempo. Se está hablando de que no damos abasto. Y se hacen propuestas por fuera de los principios, rompiendo cualquier estructura procesal, rompiendo al proceso mismo. Esta es la propuesta dualista, que no encuentra al principio porque no sabe lo que es un principio. El presidente nos dijo que quería hablar de principios procesales. Si nosotros recordáramos la estructura personalista, dualista, freudiana, vamos a ver que había un yo y un super yo y abajo, un ello. Ese yo y el super yo aprietan el ello hasta que el ello explota, se expande y viene el desborde. Por eso, en el esquema freudiano se podía tener la justificación de la guerra mundial. Por eso, en el esquema dualista podemos tener la justificación de lo que dice Granillo,
respecto de lo que es la violencia en propia mano, o como decía la doctora, la violencia intrafamiliar. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Porque yo lo estoy viendo al proceso como algo malo. Los que han negado la posibilidad de que el proceso en su fin, en su causa fin, en su causa eficiente, como diría Alvarado, en su ser y en su razón de ser, lo ven como malo, no puede permitir otra consecuencia de que la realidad se meta por la ventana, explote y vivamos lo que estamos viviendo hoy. Nosotros, por el contrario, tenemos una visión distinta. El principio constituye el núcleo del ser mismo del proceso, y ese principio es bueno, porque la causa eficiente del proceso es buena, y de una causa eficiente buena no puede salir nada malo, al contrario de la otra postura, que de lo malo no puede salir nada bueno. De lo malo sale lo malo, porque de la nada sale la nada, y solamente del ser se genera ser. Esta cuestión hace que, como el núcleo es bueno y es un núcleo de principios buenos, fundado en la imparcialidad del juzgador y en la igualdad de las partes, y eso es bueno, porque en el núcleo está la moralidad en el debate, y eso es bueno, y porque tenemos un método de debate lógico que hace a la eficiencia y a la eficacia del proceso, y eso es bueno. Cualquier anomalía que se pueda dar no se va a dar en el núcleo del proceso, se va a dar en las esferas del contorno del proceso, en los límites del proceso. Y como se da en el límite, no voy a tener una sociedad que explota hacia la violencia autoconvocada, sino que voy a tener una sanación de lo que está en lo externo del proceso, por visión y actividad propia de las consecuencias eficientes del núcleo bueno. Esto es pura razón lógica. El tema es dónde coloco la anomalía. Si la coloco en el núcleo o la coloco en la periferia. Nosotros, en nuestra visión y desde este proyecto de código, la anomalía aparece en la periferia, porque no puede ser causada por un núcleo bueno. Esto es más grave todavía. Si nosotros decidimos perder el principio y por lo tanto generamos un proceso con pérdida de imparcialidad, se va a perder la unidad de orden propia del fenómeno jurídico, y por lo tanto se va a producir una disociación de sus componentes. Estamos hablando de unidad de orden. Yo quisiera preguntarle a la otra escuela, me gustaría haber tenido también a otro profesor de la otra escuela, cuando me habla de una unidad de orden, o si sabe lo que es el orden. Y si sabe lo que el orden establece normativamente. Si yo no tengo unidad de orden, los elementos que lo componen van a ser disociados. Por eso, cuando enseñamos procesal a los muchachos de la facultad, no entienden que el juez pruebe, no entienden la autosatisfactibilidad, no entienden que yo le digo que tengo derecho de defensa consagrado en la Constitución, y eso implica la
no ser obligado a declarar en contra de sí mismo y sin embargo me pueden pedir cargas dinámicas de la prueba o determinadas inversiones procesales probatorias como establece el nuevo Código Civil y Comercial. No lo entienden. Y esos chicos no lo entienden porque gracias a Dios, en lo intelectual, no en lo otro, todavía están vírgenes. Y entonces, todavía pueden comprender claramente el fenómeno, cómo se da o cómo debe darse. Cuando nosotros hemos logrado perder la unidad de orden, se pierde la causalidad y la finalidad concreta, porque cada uno de los elementos y de los sujetos que están dentro del proceso pierden su punto nuclear de referencia. Por ello, quienes desconocen los principios tienen lo que quieren llamar un pensamiento emancipatorio, en rigor, un pensamiento negacionista del proceso. No llegan al núcleo y tampoco se quedan en los límites, a tal punto que no se quedan en los límites que se ha dicho por allí que el proceso es un fenómeno de posibilidades ilimitadas, es decir, los fines ilimitados serán fines inmanentistas, fines puestos por el fin mismo y van a ser impuestos por quién. Pero dejémoslo. Imaginemos que podemos negar el proceso. Imaginemos que podemos reducir el proceso a la nada. Sin embargo, como recién les dije, de la nada sale nada. Por eso, el problema de los principios impacta no solo el orden del fenómeno, sino también el orden del conocimiento. Por eso hemos estado convocados tantos hoy aquí. Queremos orden y orden en el conocimiento. Que cuando uso la palabra, la uso con toda la potencialidad que tiene la palabra, pero con el significado real de la palabra. Cuando el término técnico procesal se lo utiliza con todo el significado y designa y define lo que quiero definir. Fíjense, si nos tomáramos el trabajo de leer algunas propuestas reformistas que hay dando vuelta, hay un peligro mayor aún, y es que algunos, creyéndose con mejores argumentos, hablan o pretenden imponer lo que denominan mutación de principios. No lo dicen así porque no lo saben, pero dicen, ahora el principio ha cambiado, la carga de la prueba, no, eso era decimonónico, ahora es dinámica. Ah, no, ese era el vedor del proceso, ahora es activo. Ah, no, eso era y ahora es. Y ni siquiera nos dicen lo que están haciendo. Y en última instancia, si uno lo analiza con un metalenguaje, pareciera que lo que están haciendo es mutación. Porque la mutación del principio es un cambio. Pero para que haya una mutación, para que haya un cambio, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Esto es viejo como el mundo, ¿eh? Heráclito y Parménides, ¿cambiamos o no cambiamos? ¿Me baño o no me baño 2 veces en el mismo río? No le voy a decir cuántos kilos tengo. Pero con los kilos que tengo hoy, no soy el niño que nació con 900 gramos o 1,1 kilo. En el tiempo, en el transcurso, hay una mutación de lo externo.
Pero lo que no puede haber en el derecho procesal, lo que no puede haber en el derecho procesal es mutación del principio, porque en rigor no están proponiendo una verdadera mutación, sino que lo que proponen se llama lisa y llanamente aniquilación. Si yo propongo por fuera de la imparcialidad del juzgador y propongo por fuera de la igualdad de las partes, no cambié nada, sino que aniquilé. Y en el derecho, en la construcción del mundo jurídico, el hombre puede construir, puede mutar, pero también puede destruir, metafísicamente hablando, puede aniquilar. Por eso, cuidado con esto. Si negamos el principio y aceptáramos un posible proceso con un determinado modelo eficientista, estamos olvidando que desde una causa eficiente, que es negación del principio rector, nunca puede ser más deficiente que el producto. Una postura semejante es además negar la fuerza del intelecto respecto del fin. ¿Cuál es el fin del proceso? Mediato a inmediato nos va a decir el instituto. La paz social y el dictado de una sentencia. Y sin embargo, me quieren vender otras cuestiones. Pero fíjense esto. No puede haber fin. Yo con lo que voy a decir que es importante, para que no le metan el dedo en la boca. El fin es una cuestión intelectual. El fin es intelectual. Esto ya se encuentra en Aristóteles, que afirma que todo aquel que obra por el fin, obra por el intelecto. Aunque es obvio que si obra, aunque lo que no es obvio, es si obra por el fin mismo del intelecto o por un fin propio del operante. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque nosotros somos seres racionales. Y porque el derecho procesal es razón y es lógica. Y porque el proceso significó trocar la razón de la fuerza por la fuerza de la razón, nos enseña Alvarado. Ahí está la causa eficiente. Y sin embargo, cuando nosotros vemos algunas propuestas que quieren cambiar los principios, negar los principios, aumentarlos, ponerles, que aparte es una ilogicidad, de varios principios no sale nada. En rigor el principio sale, en rigor el ser sale de un único principio que es causa eficiente. De muchos principios no sale nada, sale desorden. Y acá estamos trabajando para el orden. Fíjense, si nosotros negamos el principio, negamos la razón. Y muchos van a decir, niego la razón, pero me sobra voluntad. Lo que no se puede decir es que debemos aceptar esto, porque parece que vamos contra la corriente, y es lo que sí hay que decir. El fin no depende de la voluntad, porque la voluntad, cuando es sana, siempre está sometida a la razón. No hay voluntad que domine la razón. Puede haber voluntad que no quiera escuchar la razón, pero la voluntad se mantiene en la medida en que está sometida a la razón. Y yo les pido a ustedes que cuando vengan con propuestas contrarias a los principios establecidos en este modelo que les proponemos, vean si esos fines establecidos son fines volitivos o son fines que se pueden dar con la razón. Obvio que queremos justicia para todos, y
y sin embargo esa justicia es alcanzable o no. Desde la voluntad es querible, desde la razón, y si la razón si la voluntad no se somete a la razón, tengo una voluntad enferma. Fíjense, esa voluntad sigue siempre al intelecto, de modo que el que debe gobernar es el intelecto. Cuando se da la disociación, tanto ese intelecto como esa voluntad están desordenadas. ¿Y saben cómo se llama el intelecto desordenado? El intelecto desordenado se denomina fantasía. El intelecto desordenado se denomina fantasía. Señora diputada, si no me equivoco, le escuché hablar de la razón, de la realidad. Para eso está el diputado, para eso está el legislador, para ver la realidad, no para legislar fantasías. Por eso, prevengámonos siempre de la mala voluntad como resultado, porque toda fantasía no es otra cosa que una ignorancia de la realidad. Solamente después podré responder algunas preguntas sobre los principios del código. Solamente quiero decirles algo. A aquellos con quienes ya tengo alguna confianza por el vino que hemos tomado anoche, por ese vino que aúna, ¿no? Por ese vino que hace decir verdades que el beodo no se atreve a decir. En honor de ese vino neuquino que hemos tomado ayer, les pido, les ruego, les suplico que antes de reformar o de comprar cualquier enlatado, se interioricen de este proyecto del Instituto Panamericano, porque van a encontrar en él no solamente las razones de la razón, sino también la solución a los problemas procesales que nos aquejan como país. Gracias y disculpen lo gritón que soy. Y ni siquiera nos dicen lo que están haciendo. Y en última instancia, si uno lo analiza con un metalenguaje, pareciera que lo que están haciendo es mutación. Porque la mutación del principio es un cambio. Pero para que haya una mutación, para que haya un cambio, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Esto es viejo como el mundo, ¿eh? Heráclito y Parménides, ¿cambiamos o no cambiamos? ¿Me baño o no me baño 2 veces en el mismo río? No le voy a decir cuántos kilos tengo. Pero con los kilos que tengo hoy, no soy el niño que nació con 900 gramos o 1,1 kilo. En el tiempo, en el transcurso, hay una mutación de lo externo, pero lo que no puede haber en el derecho procesal, es mutación del principio, porque en rigor no están proponiendo una verdadera mutación, sino que lo que proponen se llama lisa y llanamente aniquilación. Si yo propongo por fuera de la imparcialidad del juzgador y propongo por fuera de la igualdad de las partes, no cambié nada, sino que aniquilé.
y en el derecho, en la construcción del mundo jurídico, el hombre puede construir, puede mutar, pero también puede destruir, metafísicamente hablando, puede aniquilar. Por eso, cuidado con esto. Si negamos el principio y aceptáramos un posible proceso con un determinado modelo eficientista, estamos olvidando que desde una causa eficiente, que es negación del principio rector, nunca puede ser más eficiente que el producto. Una postura semejante es además negar la fuerza del intelecto respecto del fin. ¿Cuál es el fin del proceso? Mediato a inmediato nos va a decir el instituto. La paz social y el dictado de una sentencia. Sin embargo, me quieren vender otras cuestiones. Pero fíjense esto. No puede haber fin. Cuidado con lo que voy a decir, que es importante, para que no le metan el dedo en la boca. El fin es una cuestión intelectual. El fin es intelectual. Esto ya se encuentra en Aristóteles, que afirma que todo aquel que obra por el fin, obra por el intelecto. Aunque es obvio que si obra, aunque lo que no es obvio, es si obra por el fin mismo del intelecto o por un fin propio del operante. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque nosotros somos seres racionales. Y porque el derecho procesal es razón y es lógica. Y porque el proceso significó trocar la razón de la fuerza por la fuerza de la razón, nos enseña Alvarado. Ahí está la causa eficiente. Y sin embargo, cuando nosotros vemos algunas propuestas que quieren cambiar los principios, negar los principios, aumentarlos, ponerles, que aparte es una ilogicidad, de varios principios no sale nada. En rigor el principio sale, en rigor el ser sale de un único principio, que es causa eficiente. De muchos principios no sale nada, sale desorden. Y aquí estamos trabajando para el orden. Fíjense, si nosotros negamos el principio, negamos la razón. Y muchos van a decir, niego la razón, pero me sobra voluntad. Lo que no se puede decir es que debemos aceptar esto, porque parece que vamos contra la corriente, y es lo que sí hay que decir. El fin no depende de la voluntad, porque la voluntad, cuando es sana, siempre está sometida a la razón. No hay voluntad que domine la razón. Puede haber voluntad que no quiera escuchar la razón, pero la voluntad se mantiene en la medida en que está sometida a la razón. Y yo les pido a ustedes que cuando vengan con propuestas contrarias a los principios establecidos en este modelo que les proponemos, vean si esos fines establecidos son fines volitivos o son fines que se pueden dar con la razón. Obvio que queremos justicia para todos, y sin embargo esa justicia es alcanzable o no. Desde la voluntad es querible, desde la razón, y si la razón si la voluntad no se somete a la razón, tengo una voluntad enferma. Fíjense, esa voluntad sigue siempre al intelecto, de modo que el que debe gobernar es el intelecto. Cuando se da la disociación, tanto ese intelecto como esa voluntad están desordenadas.
¿Y saben cómo se llama el intelecto desordenado? El intelecto desordenado se denomina fantasía. El intelecto desordenado se denomina fantasía. Señora diputada, si no me equivoco, le escuché hablar de la realidad. Para eso está el diputado, para eso está el legislador, para ver la realidad, no para legislar fantasías. Por eso, prevengámonos siempre de la mala voluntad como resultado, porque toda fantasía no es otra cosa que una ignorancia de la realidad. Solamente, después podré responder algunas preguntas sobre los principios del código. Solamente quiero decirles algo. A aquellos con quienes ya tengo alguna confianza por el vino que hemos tomado anoche, por ese vino que aúna, ¿no? Por ese vino que hace decir verdades que el beodo no se atreve a decir. En honor de ese vino neuquino que hemos tomado ayer, les pido, les ruego, les suplico que antes de reformar o de comprar cualquier enlatado, se interioricen de este proyecto del Instituto Panamericano, porque van a encontrar en él no solamente las razones de la razón, sino también la solución a los problemas procesales que nos aquejan como país. Gracias y disculpen lo gritón que soy. Gracias.